Permitido ver maravillosas escenas de niños recibiendo las primeras dosis que se aplican a niños entre 11 y 5 años, así como los que tienen otras comorbilidades, de manera que se ha iniciado este proceso en Lima y Callao. Naturalmente ese será tema que hablaremos con la primera ministra, que ya se halla en la sede de RPP después de haber estado presente en el INEN, donde se ha dado inicio a la vacunación de niños. Señora primera ministra Mirta Vázquez, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente nosotros contentos de iniciar este día, que es un día que representa un hito para la salud de la población peruana. Hoy hemos dado inicio a la vacunación de los niños menores de 11 años, pero hemos empezado justamente con niños con factores de comorbilidad y esperamos que a partir del día miércoles ya iniciemos la vacunación en todas las regiones del país. Así que estamos muy contentos por este momento, que creo que representa también una luz más de esperanza en el tema de la recuperación de la salud. Y todo lo que usted vio discurrió con naturalidad. Se trata de niños probablemente hospitalizados en el INEN o que tienen que ver con él, pero se ha insistido en que los niños deben ser acompañados por algún adulto de su familia y estar provistos de un DNI o algún otro documento de identidad. Exactamente, y esa es una precisión muy importante que tenemos que hacerles a los padres de familia. Todo niño para la vacunación tiene que ir acompañado por el adulto que ejerza responsabilidad, el padre, la madre o un tutor, y va a tener que firmar un consentimiento antes de proceder a esta vacunación. ¿Cómo está, Premier? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos. Yo quisiera referirme al tema de lo que se está haciendo en la limpieza de las playas y toda esta situación que se ha originado por el derrame de petróleo. Ayer en una entrevista usted no descartó la posibilidad de una suspensión de la licencia de Repsol. ¿De qué depende esta suspensión, esta posible suspensión de la licencia, y en cuánto tiempo se estima concluir la limpieza de las playas? Porque el ejecutivo de Repsol dijo que a fines de febrero, ¿no?, ya podrían estar ellos hablando de una situación así. ¿Cuál es el estimado que tiene el gobierno respecto a esta labor de limpieza? Le pido, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes y regresamos con sus respuestas, por favor. Retornamos a ampliación de noticias. Estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y le había dejado plantear estas preguntas, Premier, ¿de qué depende, ¿no?, o cuándo se tomaría una decisión sobre una posible suspensión de licencia de Repsol? Y si es que efectivamente, como estimó el representante de esta compañía ayer en un programa dominical, la limpieza de todas las playas afectadas, contaminadas, terminaría a fines de febrero. Sí, es muy importante esta pregunta, Carlos, porque creo que en principio nos lleva a diferenciar. Hay dos momentos que se tienen que asumir en justamente para afrontar este desastre ambiental. La primera es la limpieza y la segunda es una etapa de remediación, es decir, no solamente basta quitar el hidrocarburo de la zona donde se encuentra acumulado, sino que hay que iniciar una etapa de remediación para recuperar el medio ambiente, y creo que esa es una etapa también bastante larga. Entonces, solo para la etapa de limpieza, en realidad la empresa estima que se va a tomar hasta febrero. Nosotros estamos evaluando, en realidad es un tema que tiene que definir la parte técnica, porque todavía falta identificar qué tanto se sigue extendiendo, hasta dónde se va a extender este derrame, y de eso dependerá también cuánto va a demorar la limpieza, ¿no? Y luego, como repito, el tema de la remediación es un tema mucho más
complejo, que incluso para la recuperación del ambiente en condiciones mínimamente óptimas a veces lleva no solamente meses sino años. Entonces, para un poco tener en cuenta la magnitud de este evento. Lo segundo es respecto a la pregunta de si se van a suspender licencias, si es que se va a hacer acciones legales. En realidad, como repito, nosotros estamos evaluando los aspectos legales. Todavía no podemos decir se va a suspender una licencia. Eso va a depender mucho de la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los cuales está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones se están cometiendo. Y eso determinará cuáles son los mecanismos legales que vamos nosotros a utilizar, pero en efecto estamos revisando toda esa parte, ¿no? Señora Mirta Vázquez, antes de preguntarle sobre por qué es que se ha producido esto, qué es lo que ha logrado saber usted después de haber mantenido reuniones con ejecutivos de la empresa, quería preguntarle algo jurídico también, porque hay un comunicado de Perú Libre. Ya sé que usted no es miembro, pero en fin, sabemos lo que es Perú Libre, es un partido que quiere cambiar nada menos que la Constitución y que propone que se rescinda el contrato ley. Quisiera saber si hay un contrato ley o es una simple ligereza jurídica, una más de Perú Libre. Sí, también empiezo por la primera parte de su pregunta en relación a qué pasó y cuáles son las responsabilidades. En realidad esto está en investigación, pero lo cierto es que hay una controversia porque la empresa quiere argumentar que no tendrían responsabilidad y que porque atribuyen esto al tema del oleaje anómalo que no les fue notificado a tiempo. Y en realidad para nosotros eso es un tema indiferente porque queremos volver a recalcar. En nuestro país funciona algo que se llama la responsabilidad objetiva, que significa que cualquier persona natural o jurídica que haga labores riesgosas como esta, tiene que asumir responsabilidad por cualquier hecho dañoso que se produzca, indiferentemente de lo que pase, de que hubo un oleaje, que hubo más viento, menos viento. Finalmente ellos no pueden aducir que no tienen responsabilidad, tienen toda la responsabilidad y por tanto eso tiene que llevar a pensar en las consecuencias, incluso en sanciones e indemnizaciones. Lo siguiente es que, bueno, los partidos políticos pueden opinar políticamente de lo que se debe hacer, pero no se puede en realidad adelantar opiniones en este momento diciendo rescisión. He escuchado varios términos, rescisión, nulidad, que incluso se expropien, ¿no? Creo que eso pasa por hacer un análisis jurídico de qué tipo de contrato, y nosotros justamente estamos en este momento revisando qué tipo de contrato se tiene. No se puede argumentar que hay un contrato ley, etcétera. Estos contratos vienen desde hace muchos años y nosotros lo que estamos haciendo es responsablemente revisando para ver qué es lo que procede jurídicamente. No se puede hablar de una figura de nulidad, de rescisión, de resolución, sin antes tener claro cómo está funcionando justamente este tipo de relación contractual entre Estado y empresa, ¿no? Otro aspecto jurídico que ha dado lugar a comentarios diferentes es lo que la ley peruana prevé o no prevé en materia de indemnizaciones a los perjudicados, porque se les ha querido pagar propinas y movilizar a gente que no estaba equipada ni estaba cualificada, pero ¿qué es lo que prevé nuestro marco normativo sobre cómo reparar a personas, la situación económica de personas, pescadores u otras actividades productivas, que no van a poder pescar presumiblemente durante un tiempo largo? Sí, eso es muy importante porque, a ver, cómo se indemnizan los daños de carácter ambiental, en realidad entrañan una serie de factores. No solamente se tienen que valorar el daño efectivo que se ha causado al medio ambiente, sino qué impactos ha tenido a diversos niveles, porque hay daños ambientales que generan impactos no solamente sobre los elementos de la naturaleza, sino sobre la salud humana y aparte en los factores económicos, sociales, como en este caso, y ahí se tiene que valorar estos componentes como lucro cesante, daño emergente, que eso lo manejamos un poco los abogados, pero es en suma lo que se deja, por ejemplo, de percibir, con lo que una persona pierde como posibilidad de percibir debido a este tipo de daños que se producen. Entonces,
Así se valora un daño ambiental. No es verdad que el daño ambiental se pueda resarcir entregando cualquier dádiva a las personas. En todo caso, las empresas tienen incluso la obligación de asistir de manera inmediata en cuestiones humanitarias, pero eso no tiene nada que ver con el tema de la indemnización y de la reparación que tienen que pagar, que eso se calcula, como he explicado, con todos estos factores y además una vez teniendo claro cuál es la magnitud del daño, ¿no? Premier, quisiera conversar ahora sobre el tema de lo que se aprobó en el Congreso, no por insistencia, la ley que establece parámetros para un referéndum sobre reforma constitucional que tiene que pasar previamente por el Congreso de la República. Ustedes ya han adelantado, me refiero al Ejecutivo, que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Pero en primer término, ¿considera el Ejecutivo o tiene previsto también hacer cuestión de confianza? Ayer la vicepresidenta Dina Boluarte habló sobre esa posibilidad. En el gobierno se está tomando en consideración esa de presentar cuestión de confianza ante el tema del referéndum. Y en segundo lugar, ¿no cree usted que lo que se ha aprobado en el Congreso en realidad ya está establecido en la Constitución? Ustedes señalan de que se recorta un derecho del pueblo a pronunciarse, pero lo establece la Constitución, lo establece claramente el artículo 206. Entonces, ¿cuál ha sido el aspecto que ustedes consideran que no debería aprobarse o no debió aprobarse en su momento? Bueno, en respecto al tema de cuestión de confianza o no, a pesar de que es un derecho y es una prerrogativa que nos asistiría, en realidad en el Ejecutivo creemos que una vía pertinente para ir a, digamos, intentar que esta decisión se revierta, que desde nuestro punto de vista es inconstitucional, es justamente llevando al Tribunal Constitucional esta materia o también usar los mecanismos judiciales correspondientes. Entonces, nos parece que esa es la vía más pertinente. Y lo otro es por qué nosotros estamos cuestionando esta norma que se ha aprobado. Muchos dicen, pero si eso ya está puesto en la Constitución. Pregunta lógica, entonces, ¿por qué el Congreso tiene que sobrelegislar sobre este tema? Y en relación a eso, fíjense, el siguiente cuestionamiento es, y que es de fondo ya, nosotros sí creemos que esto está atentando contra, en realidad, un derecho fundamental que es el referéndum. Lo que está modificando es la ley del referéndum, y a pesar de que en la Constitución dice que las reformas constitucionales tienen un procedimiento legal, cuando modificas el referéndum, en realidad el derecho al referéndum, estás limitando la participación de la ciudadanía, que podría ser una forma con la que se llevan adelante algunas iniciativas, como la reforma constitucional, que es legítimo. Entonces nosotros sí creemos que hay una lectura... Pero perdón, Premier, disculpe que le interrumpa. La ley dice, y estamos hablando del artículo 32 de la referida ley, también dice que no puede haber un referéndum para la reforma que no sea conforme al artículo 206. O sea, tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Yo me remito estrictamente a lo que dice la ley en la Constitución. Sí, pero ahí hay una discusión, porque finalmente hay una lectura de ese lado y hay otra lectura del lado de por qué se está modificando la ley del referéndum, que básicamente está limitando una iniciativa que no necesariamente es una modificación constitucional. Podría haber una fórmula que nos lleve justamente a plantear, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Eso se está limitando. Ahí tenemos una lectura jurídica y vamos a discutirla y debatirla, pero a ver... otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que es clarísimo que el Congreso está legislando bajo un interés político, porque ellos están legislando, modificando una norma para impedir un procedimiento específico. Las leyes no se hacen de esa manera. Las leyes tienen que hacerse en abstracto y no tienen que responder a cuestiones particulares, porque si no, las podemos tergiversar. Señora Mirta Vázquez, ¿usted cree que el Congreso tiene una motivación política para hacer lo que ha hecho? ¿Está usted segura que el gobierno no lo tiene igualmente? Sobre todo cuando uno escucha declaraciones de algunas personalidades influyentes, como el señor Vladimir Cerrón, quien sostiene que estar en el gobierno no es tener el poder, y que para asegurarse el poder hay que convocar una asamblea constituyente con la modalidad que él ya previó, que no es un voto un ciudadano, para tener todo el poder y refundar la nación. Quiero que nos conteste si no hay también intenciones políticas por el otro lado, después de una breve pausa, por favor.
9:03 estamos conversando con la señora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, quien ha sostenido que la ley aprobada por insistencia que define los términos de un referendo sobre reforma constitucional es discutible, hay una discusión sobre eso y por eso nos ha explicado que presentará el gobierno sin duda una demanda ante el Tribunal Constitucional. Pero dijo también que el Congreso había dado pruebas de tener una motivación política en la insistencia en esta ley, lo cual ha significado que le pregunte si no hay motivación política también en quienes quieren a toda costa convocar en las actuales circunstancias de recuperación económica débil y de crisis sanitaria, a toda costa querer modificar la Constitución globalmente, eventualmente a través de una asamblea constituyente. Sí, a ver, yo creo que siempre van a haber motivaciones políticas en cualquiera de los actores, ¿no? Y eso creo que así no nos guste, eso es válido, que haya motivaciones políticas en diferentes actores. Donde no debe haber una motivación política, sobre todo por un caso específico, es en el legislativo. Ahí no puede haber ese tipo de condicionamiento, porque a lo que nos lleva justamente es a legislar por casos específicos. Eso es lo que nosotros discutimos. Por lo demás, el Ejecutivo legalmente, no puede llevar adelante un referéndum. Lo que nosotros queremos cautelar es un derecho democrático a acceder al referéndum por parte de la población. La población es la que tiene el derecho de llevar adelante un mecanismo como esto, que expresa la voluntad popular, y creo que en el marco de la democracia eso sería saludable. Premier, una precisión con respecto a ese tema. Entonces, ¿descarta usted la presentación de la cuestión de confianza? No es un tema que se haya discutido dentro del Ejecutivo. Y usted habla de usar mecanismos judiciales. ¿Estamos hablando qué? ¿De habeas corpus? Acciones de amparo, por ejemplo. Acciones de amparo son procedentes, por ejemplo, de parte de los afectados, se podría llevar adelante, eso es un mecanismo judicial. Y luego a nosotros, pues a lo mejor nos compete ir al Tribunal Constitucional. ¿Eso es lo que va a presentar entonces el Ejecutivo también, acción de amparo? No, el Ejecutivo lo que tiene claro es la acción de inconstitucionalidad. Para cualquier afectado con este derecho le correspondería las acciones judiciales de amparo, por ejemplo. Ok. Fernando. Señora Vázquez, sí. El presidente de la República dijo ayer que él está persuadido de que el Tribunal Constitucional votarán a favor de la demanda que presente el gobierno. No conocemos los argumentos todavía, pero sí el fondo. ¿Usted también está convencida de que el Tribunal Constitucional votará en ese sentido? Puesto que hay muchos indicios y muchos constitucionalistas que son hostiles a la mayoría parlamentaria, como el señor Cairo, que ha sostenido que efectivamente el artículo 206 define los términos del referendo en el mismo sentido en que esta ley los explicita. De manera que hay opiniones de constitucionalistas que hubieran podido políticamente sentirse tentados de lo contrario, que están sosteniendo que no tiene viabilidad esa demanda. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, miren, hay opiniones muy respetables de constitucionalistas que están a favor de esta norma y otros que, como nosotros, están discutiendo y creen que realmente esta norma tiene vicios de inconstitucionalidad. Entonces hay de ambos lados. Lo más saludable es llevarlo al tribunal y nosotros seguimos confiando en las instituciones, en un tribunal que pueda resolver de manera objetiva, de manera sensata, porque creo que esto también va a resolver varios de los problemas que estamos afrontando en el país en los últimos años, problemas de ingobernabilidad, problemas realmente en el que se genera un desbalance de poderes. Eso es lo que hay que cautelar en el fondo. Lo que no queremos es que finalmente con estas normas también impacte sobre el equilibrio de poderes que tenemos que preservar en la institución democrática, ¿no? Premier, ¿cuál es su opinión respecto, ya que usted habla acerca de la labor del poder legislativo, de esta presentación últimamente frecuente de mociones de interpelación? Ya tenemos 2 a un ministro, que es el de Interior, 2 a otro ministro, que es el del Ambiente. Hay una interpelación ya en proceso al ministro de Energía y Minas. Y en segundo término, hablando justamente del ministro del Interior, ¿qué opina sobre estos desencuentros que hay entre el propio ministro y el comandante general de la policía?
Javier Gallardo por el tema de los ascensos. ¿No cree usted que en una situación en la cual estamos agobiados por el tema de la inseguridad ciudadana y otros aspectos, estas disputas o desencuentros pueden perjudicar la toma de decisiones en estos objetivos? Respecto a la primera pregunta, yo vuelvo a reiterar algo que sigo afirmando y lo hago además de la manera más respetuosa, porque además yo he sido presidenta del Congreso y creo que el Congreso siempre tiene que actuar de la manera más responsable posible y que tenemos en el Congreso una gama de mecanismos que se pueden utilizar para investigar, para averiguar qué es lo que ha pasado en ciertas situaciones. De ninguna manera nosotros rechazamos que el Congreso haga su labor de fiscalización y de control. Yo creo que eso es absolutamente legítimo, pero a lo que llamamos es a la responsabilidad, a ir agotando una serie de mecanismos. Ellos pueden llamar a comisiones, mandar una, hacer una solicitud, digamos, de información específica a los ministerios, tienen la posibilidad de utilizar una serie de mecanismos antes de llegar a la interpelación, porque ya son mecanismos que se tienen que utilizar pues en casos extremos. Lo que nosotros observamos es que hay el uso ordinario de este mecanismo de interpelación y de censura permanentemente y creo que eso no es saludable. ¿Por qué? Porque realmente eso nos puede generar una situación de inestabilidad. Así que eso es nuestra preocupación, digamos, en todo caso, y hacemos un llamado al Congreso en este sentido, que puedan mirar cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar y que a veces resultan más pertinentes. Y bueno, lo siguiente es en relación al ministro del Interior. Yo creo que el ministro del Interior, como siempre lo manifiesta, es muy respetuoso de la institución policial, seguramente va a respetar siempre los procedimientos, pero es el encargado político también de velar por esta institución y creo que ahí... encuentro entre él y el comandante general de la policía. Sí, yo creo que en estos días... esto puede perjudicar la gestión En estos días se ha especulado mucho sobre ese tema. Yo creo que lo que están es tratando de solucionar algunos temas que son siempre sensibles, el tema de los ascensos, etcétera, y de las asignaciones, digamos, a los puestos que corresponden. Pero perdón, Premier, no es una policiones. especulación. El propio ministro ha confirmado estos desencuentros. Bueno, en todo caso, eso es lo que ha salido en los medios y nosotros lo que estamos invocando es a que se resuelvan, si hay alguna diferencia, que se resuelva y en todo caso mi total respaldo al ministro del Interior, que creo que es una persona que quiere hacer bien las cosas. Por lo que vemos, no hay ataques contra ministros y congresistas, oficialistas, solamente por parte de la oposición. Hemos visto el día de ayer un comunicado muy severo de Perú Libre expulsando del partido a Dina Boluarte. ¿Qué sucede? Que es una ministra en el gabinete que usted preside. Naturalmente podrá decir que no es miembro usted de Perú Libre y que no tiene ninguna opinión sobre el tema. Pero sí nos gustaría saber cómo reacciona usted cuando ve que una ministra de su gabinete es expulsada por causa grave, y la causa grave es haberse pronunciado sobre el ideario leninista de Perú Libre. Bueno, yo tengo que lamentar que dentro de los partidos políticos se produzcan este tipo de situaciones. Siempre es... digamos, contraproducente esta situación de división o expulsión de algún miembro dentro de cualquier partido político, pero tampoco podría pronunciarme sobre los motivos y qué es lo que ha conllevado a esta decisión. En todo caso, lo que yo puedo dar fe es que Dina Boluarte es una ministra que realmente tiene una apuesta por estos objetivos de un gobierno de izquierda y en esa medida tampoco alcanzo a comprender cuál ha sido la razón de la expulsión, ¿no? Premier, para terminar de mi parte, se habla mucho de renovación del gabinete. ¿Esto va a ocurrir efectivamente? Yo sé que los ministros están en constante evaluación, es una frase ya, diríamos, cliché, pero ¿cuándo se va a concretar específicamente este cambio de gabinete que ha sido pedido por diversos sectores políticos como forma de justamente enfocar mejor la labor del Ejecutivo?
A ver, yo creo que siempre hay posibilidad de renovaciones, de cambios para seguramente mejorar la acción del Ejecutivo, pero eso es una decisión que corresponde al presidente y en algunos casos se puede conversar con mi persona, que soy la primera ministra, y cuando tienen que ver con carteras específicas. Nosotros igual seguimos en este momento mirando en qué ajustes vamos a hacer y si hay alguna decisión seguramente la vamos a comunicar. Perdón, lo último, ¿qué va a pasar con Daniel Salaverry? Porque dependía su permanencia en el cargo de un informe de Contraloría que ya se emitió el viernes y Contraloría no avala esta, o no da crédito, mejor dicho, a esta designación. Tal como lo ha expresado el ministro de Energía y Minas, él había dejado en manos de la Contraloría, ahora que la Contraloría ha señalado que no se cumple con los requisitos establecidos para este puesto, seguramente la decisión le toca tomarla al ministro de Energía y Minas. Nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo los informes correspondientes para asegurar que las decisiones se adopten conforme corresponde, ¿no? Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Mirta Vázquez, primera ministra. Recuerdo que hemos respetado todos los protocolos de bioseguridad, puesto que se haya en un estudio diferente. Lamentablemente no hemos podido vernos físicamente cara a cara, pero usted ha tenido a bien contestar todas las preguntas que le hemos hecho, cosa que le agradecemos, así como su presencia acá en nuestra sede institucional. Muchas gracias y muy buenos días. Y la próxima semana o la próxima vez que nos veamos podremos hacer otras preguntas que quedan pendientes sobre gas, por ejemplo, masificación, que es una fecha clave, y sobre los también acuerdos tomados para viabilizar la minería y el funcionamiento del corredor minero. Tiene usted 30 segundos para palabras finales y lo tiene a bien, señora Mirta Vázquez. Agradecerles siempre por esta oportunidad que nos dan. Creo que la comunicación y estar contestando justamente sobre los problemas que afrontamos como Ejecutivo es una obligación y nosotros estaremos aquí siempre para justamente dar este tipo de información que seguro es de interés de todo el país. Muchas gracias y que tengan muy buenos días, señora Mirta Vázquez. Le agradecemos haber estado acá después de haber asistido a la inauguración de la vacunación de niños de entre 11 y 5 años. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ir a la pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos ampliación de noticias.